¿Sabes? Esa música a mí me gusta mucho. Cuando tocan la música, uno como que se relaja, como que siente la presencia, ¿cierto? Uno dice, bueno, aquí está Dios. Dios nos está tocando, Dios está tocando. Y ahorita oraba y decía, ya se acaba el mes de noviembre, si hace falta ya mañana. Como un meme decía, viene el fin de semana, sábado, domingo y diciembre. ¿Qué más quiere uno? ¿Cierto? Los que van a viajar, nosotros que vamos a viajar, estamos esperando ese día para viajar. Lástima que pues uno deja Bogotá, uno deja Soplo de Vida, pero pues quedan personas aquí, ¿cierto? Que siguen cumpliendo la promesa. Y esta semana empecé a pensar algo muy curioso. Bueno, yo soy ingeniero civil, ¿cierto? Y toco ciertos temas con base a programación, con base a flujogramas, cosas así. Y quise traer eso a la Biblia. O sea, bueno, ¿cómo traigo lo que yo hago casi que a diario a la palabra? O más bien, ¿cómo llevo la palabra a lo que yo hago, ¿cierto? Mejor es así. Entonces, no sé si te has puesto a pensar que una promesa de Dios para cumplirse tiene ciertos pasos. O sea, la promesa no se cumple porque aquí estoy yo y se cumplió, sino que tiene ciertos pasos para cumplirse. No sé si te has puesto a pensar en eso. O sea, hay ciertas cosas que tienen que pasar para cumplirse. Hay otras que no, que son más inmediatas. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que mi hermano, antes de casarse, él estaba aquí, él estaba asistiendo aquí. Y eso fue en el 2018, ¿sí? Y mi hermano recibe una promesa de Dios. Dios le habla y le dice, te vas a casar. El dinero ya está. Y él me decía, Samuel, yo no tenía plata. Y cuando hicimos las cuentas, daban 8 números. O sea, no daban 6 números, sino... No, 8 números no, daban 7 números. O sea, no daban 6 números, sino 7 números. O sea, pasaba de 10 millones. Por ahí pasó. Entonces, Samuel, te vas a casar, Isaías. La plata está. Isaías miró así. Yo lo creo. Cogió su sobre, lo metió ahí. Señor, yo lo creo. Dijo así. Mi hermano, él me contó esta historia. Pero él me decía, Samuel, mira. Y le puso fecha antes del martes y era domingo. O antes del miércoles y era domingo. Yo no sé dónde tengo la plata, pero yo lo creo. Y mi hermano me dijo una frase, me dijo, Samuel, yo no pensé en eso para no dudar. Yo lo creí. No, claro, pues yo empecé a pensar, no, pero ¿cómo duda? Samuel, se me borró de la mente. Yo no voy a pensar porque sé que se va a cumplir. Y se cumplió. Amén. Se cumplió. Alguien que le debía plata. Mira, Isaías, pasa una cuenta de cobro aquí, y llegó la plata. Claro, pero son casos extraordinarios, ¿cierto? Que pasan. Pero generalmente una promesa tiene pasos. Uno empieza y yo le llamo la ruta. Yo le llamé la ruta hoy. La ruta a seguir, por eso así se llama la prédica. Y es como un flujograma. ¿Quién ha hecho un flujograma de trabajo aquí? O sea, como que primero hago esto, segundo hago esto, ¿cierto? Es lo que uno hace. Más cuando, bueno, los que son de personal, creo que Mari, primera selección de personal, tiene que pasar ciertos checks para llegar a la última entrevista. Primero como 2, 3, así, un flujograma. Entonces, pero, ¿sabes? Hay algo en la Biblia, y lo estaba leyendo, ¿cierto? Donde personas les pasó eso. Que hubo pasos para cumplirse la promesa. Y eso me generó curiosidad. Eso fue donde yo empaté. Y más adelante lo voy a decir cuál es la frase que más me generó curiosidad. Pero yo lo traté de empatar. Oye, esto es lo que yo hago diario, ¿cierto? Yo hago un flujograma y le pongo tiempos. Más adelante vamos a hablar de los tiempos. Y la primera historia que me generó curiosidad y se las quiero contar es Ana y Elcana. O sea, el nacimiento de Samuel. Creo que es una historia muy conocida, que aquí la hemos predicado, yo la he predicado, pero quiero enfocarla en los pasos que dio Ana para que se cumpliera la promesa. Yo lo voy a decir y quiero que tú, poco a poco, tú digas, yo estoy en este paso, yo estoy aquí, yo estoy acá. También vamos a hablar de otra persona, vamos a hablar de alguien más, pero vamos primero con Samuel. 1 Samuel 1:7 dice, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. ¿Qué pasaba aquí? Elcana tenía 2 esposas, Penina y ¿quién? Y Ana. Exactamente. Entonces una tuvo hijos y la otra no tenía hijos. Por eso se burlaba, porque no tenía hijos. Antes
el no tener hijos en el Antiguo Testamento, y en ese casi que era como una maldición, una vergüenza, y se burlaba a las personas. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntó el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Entonces, ya lo leí, muchos se lo saben, pero hay unos pasos que Ana siguió. Primer paso, que lo puse como paso, que fue que se quedaba sin hacer nada. Arrancó ahí, ¿cierto? Segundo paso, se decidió a dar un paso. Tercer paso, que fue a orar, a derramar su corazón. Y cuarto, que hizo un voto. Esos son los 4 pasos, ¿cierto? Entonces, en esa estancia, dice la palabra que año tras año. No sabemos cuánto duró allí. La palabra no lo dice año tras año. ¿Y por qué lo pongo como paso? Ya te lo voy a explicar. Porque muchas personas estamos así. Que llevamos tiempo en un solo paso de la ruta para cumplir una promesa. Y sabes, déjame decirte algo. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos para dónde vamos. ¿No? Ana se burlaba. Se le burlaban de Ana y nunca hacía nada. Año tras año. ¿Cuánto duró? Pregúntate en este momento. ¿Será que tú tienes una promesa guardada y ya pasó de un año que nunca has avanzado? Si es así, no me lo respondas. Estás como Ana. Porque hay promesa, ¿cierto? En las mujeres hay promesa en nosotros, descendencia y descendencia. Hay una promesa que cargaba Ana por ser mujer israelita. Pero no estaba haciendo nada por esa promesa. O sea, estaba quejándose y llorando. Entonces, pregúntate, ¿será que yo estoy así? Además, lo pongo como paso porque no es el final. Si tú estás así, no es tu final. La promesa que Dios te dio y de pronto está estancada es un paso. El día de mañana, pasado mañana, ya tú reactivarás la promesa y ya pasarás de eso. Si fuera algo estático, dijeras, es tu final, pero no es tu final. Ten eso en cuenta. ¿Oíste? No es tu final. No sé si te ha pasado que a veces uno quiere lograr algo y nunca se le da. Nunca se le da, nunca. Empieza y lucha en las fuerzas de uno. De pronto Ana estaba luchando en sus fuerzas. A veces, de pronto tú estás luchando en tus fuerzas y no se te ha dado. Pero déjame decirte, y hoy te vengo a decir que no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. La idea no es resignarse. O sea, es quedarse, bueno, ya me resigné. Aquí, de pronto Ana estaba ya resignada porque año tras año le pasaba lo mismo. Pero yo te digo hoy, no te resignes. Porque si tú estás intentando algo, se va a cumplir. Mira, a mí me pasó algo que yo antes de llegar al Señor, y hoy se lo venía comentando al taxista cuando venía, le decía, mire, yo me gradué en el 2018, busqué trabajo en el 2019, yo estaba apartado del Señor. Aprovechamos y hablamos de Dios de paso. Claro, por esto es la historia. Le decía, 2019, entró pandemia. Mi sueño era trabajar. Decía así el Señor. Mi sueño era salir de estudiar y trabajar enseguida. Ese era mi sueño. Pero no se me dio nunca. Y lo intentaba por mi fuerza. ¿Sabes cuántas veces yo le pedí trabajo a compañeros, a amigos de estudio, a profesores? Yo siempre digo, yo hasta perdí la dignidad. Claro, porque es que tú pedirle a un compañero que de pronto hasta, no sé si lo traté mal en algún momento. Claro, porque fueron 5 años. Pedirle trabajo a una persona así. Yo casi que perdí mi dignidad.
Claro, en mis fuerzas buscando un trabajo, sabiendo que no estaba bien con Dios. Y cuando llegó pandemia se vio tan duro. Yo dije, no, pero si antes que estaba abierto todo no consigo trabajo, ahora menos. Pero yo no me resigné, ¿sabes? Yo siempre lo digo y ya he dicho este testimonio. Siempre digo y te lo voy a decir hoy y te lo digo hoy otra vez, y es: yo me senté en la sala de mi casa, tenía la mano en la mesa y dije, y quiero que se lo dije a mi familia, yo lo intenté todo. El único camino que me queda es Dios. Voy a intentarlo por aquí. Yo le decía eso al Señor y te lo digo a ti hoy. Ana de pronto intentó todo, ¿cierto? Pero llegó el momento donde dijo, ¿sabes qué? Ahora sí me levanto y voy a orar a Dios. Yo no sé cuántas veces tú has intentado empujar una promesa. Si tienes una promesa estancada, no me gusta decirlo así, pero cuántas veces has hecho con tu fuerza. No es en tus fuerzas. Sigue el camino de Dios. Da ese paso. Ahora, ¿cuál es el paso que dio Ana? El paso que dio Ana es que caminar hacia Dios, caminar hacia el Padre, orar. Porque es que hay personas que, mira, hay personas que dan el paso, pero lo han equivocado. Yo conocí a alguien que estaba mal de dinero, en Sagún, mal de dinero, y quería seguir adelante, quería salir adelante. ¿Sabes qué pasó? Empezó a engañar a todos los hermanos cristianos que pudo. En vez de dar el paso a Dios, a que Dios me bendiga, dio el paso a engañar a personas. Sí, o sea, no sé si me entiende esa referencia. Estaba estancado financieramente, dio el paso, amén, pero lo dio incorrecto. Ana lo dio correcto. Yo hoy te felicito y felicito a las personas que están allá, porque si ustedes están aquí, ustedes han dado el paso correcto, porque dejan que la promesa en las manos de Dios. Señor, yo te sirvo, yo te busco, yo voy hacia adelante, pero contigo. Ana, ¿cuántos caminos Ana no tuvo? Tal vez seguir llorando, ¿cierto? Volver otro año y llorar, reclamarle al Cana, no venir más nunca a Silo. Son caminos que uno puede tomar, pero Ana decidió buscar a Dios. Yo no sé tú cuántos caminos antes de llegar a Dios tuviste, pero si estás aquí es porque cogiste el camino correcto. Amén. Y eso Dios lo ve. Y eso Dios lo ve. Se levantó a orar. Y ese es el tercer paso que te nombré. Fue a derramar su corazón. Y el cuarto paso, ¿cuál fue? Hizo un voto. Hizo un voto. ¿Sabes? No sé si te ha pasado. Y ya se acerca cena navideña, por cierto. Se acerca cena navideña. En 8 días es. Por esta hora, en este mismo canal. Pero qué interesante. Y es que la pastora habló del voto, ¿cierto? Ya hace un tiempo. Entonces la pastora decía, oye Samuel, bueno, a todos pues, decía, uno tiene esa herramienta ya guardada, allá, súper escondida. Pero ¿cuál es esa? Esa es la ruta de Dios. Como ya se acerca la cena navideña, ¿cierto? Uno que se plantea metas del otro año, para otro año, ¿sí? Se han estado aquí, ¿cierto? Con eso. Allá están esos papelitos allá guardados del año pasado. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que a veces uno se hace una ruta, una hoja de ruta de lo que va a querer el siguiente año. Eso es lo normal, ¿cierto? Y aquí lo hacemos proféticamente. Entonces, cuando llega Dios a nosotros, Dios pone la ruta en nosotros. De pronto Ana hasta ni pensaba hacer un voto, pero lo hizo. Hay personas que hacen un voto, que han hecho un voto. Yo también he hecho un voto, estoy casi que pendiente de cumplirlo, tengo que cumplirlo. Hicimos casi que un voto con el metro cuadrado también.
ya estoy cerca de cumplir, gloria a Dios. Es un testimonio que tengo que dar. Pero yo nunca en mi mente pensé hacer eso. Nunca en mi mente dije: Señor, yo voy a hacer un voto contigo para comprar esta casa. Seguramente Ana quizás nunca pensó esa herramienta pequeña que decía la pastora para cumplir la promesa. Pero esa es la ruta de Dios. Y más adelante voy a enfatizar en eso. Que cuando uno ya se mete en Dios, casi que Dios borra tu ruta, borra tus pasos y coloca los de Él. ¿Sabes cuántos hijos tuvo Ana? ¿Quién me lo dice? Después de Samuel, 5 hijos. Entonces imagínate de no tener hijos a cumplir una promesa y tener 5 hijos. ¿Qué hubiese pasado si no cumple la promesa? No sabes, ¿cierto? Y sabes, déjame decirte algo. Cuando uno va en la promesa, hay cosas que hay que dejar. Ya te lo voy a explicar. Y lo que me llevó a predicar este mensaje hoy fue un pedacito de un versículo, que fue 1 Samuel 1:19. Fue: temprano en la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? No hay nada. Siguiente paso: 5, Ana siguió adorando. 6, Elcana y Ana como esposos, obviamente. Y 7, a su debido tiempo. Sabes, hay personas que siguen adorando a Dios después de la promesa, o después que Dios se las cumple. Hay otras que no. Esta semana me llamó una persona. Estaba yo en la oficina y me llamó alguien. Yo cuando lo vi dije: qué milagro. Y le contesté: ¿aló? Sí, tata. Yo dije: uy, qué milagro. Y no me contestó esa persona, sino otra. Y dije: uy, más milagro todavía. Y yo le dije: oiga, ¿se le extraña en la iglesia o yo? Hace rato no viene. Sí, pero es que estoy trabajando, tal cosa. Pero, ¿te está yendo bien? Me está yendo bien, Samuel. Pero la bendición, hermano, te quitó el tiempo de la iglesia. Sí, yo tengo que llamar al pastor, tengo que llamarlo. No, pero yo me conecto. ¿Te conectas? El pastor habló de ti hace 8 días. Sí. ¿Cuándo? No te conectas. Amén. No te conectas. Entonces la bendición quita, ¿cierto?, el tiempo a veces de Dios. Pero Ana siguió adorándolo. Entonces la frase que más me llamó la atención y fue ¿por qué cogí este mensaje? Fue: a su debido tiempo dio a luz. Samuel, pero ¿por qué tan largo, tan pequeña? Porque es que así como hay pasos que duran un día, ¿cierto? Hay promesas que duran un día, un paso de las promesas, 2 días. Hay otras que duran más. ¿En cuánto nació Samuel? 9 meses. ¿En cuánto hizo el voto, la promesa y lloró el corazón? 1 día. A su debido tiempo. Sabes, cada paso es único y tiene su tiempo especial. Cada paso de la promesa que tú vas a cumplir o que tú estás cumpliendo es único. Incluso la promesa no termina allí. La promesa termina cuando Ana se lo entrega a quien, a Elí, ¿cierto? 1 Samuel 1:24 dice: cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo. O sea que siguió. ¿En cuánto tiempo se desteta un niño? Hace 15 días hablamos de eso. En 3 a 4 años. Si seguimos los pasos de Ana, hizo la oración, el voto en 1 día. Nació Samuel en 9 meses.
y lo entregó en 3 años. Que un paso de la promesa tuya dure poquito no significa que todos van a durar poco. O que dure bastante no significa que todos van a durar bastante. Cada paso de la promesa, de cumplimiento de la promesa, es único. Entonces imagínense a Ana en ese dolor de entregar un niño. Yo les hablé ahorita, a veces hay que despojarnos de cosas para cumplir una promesa. Imagínense donde Ana no se hubiese despojado de Samuel. Porque ya está cumplida, ya está ahí. Tengo que entregarlo. Pero Ana cumplió la promesa. Cuando la pastora predicaba sobre el voto, me acuerdo ahora, ella hablaba sobre: Señor, ayúdame a cumplir la promesa. No sé si se acuerdan de esa prédica. Claro, porque a Ana le propusieron llevar el niño casi que recién nacido y ella dijo: no, espera que esté destetado. Yo no sé qué en la mente de Ana qué pasó. Si fue por conveniencia, ¿cierto? O fue porque no lo quería soltar, no sabemos. Pero despojarse de algo para cumplir una promesa no es fácil. Hay cosas que yo tengo que despojarme para cumplir promesas. Hay cosas que tú tienes que despojarte. Piensa en este momento la promesa que estás pasando ahora, que estás ahí, que yo sé que todos tenemos promesa. Todos tenemos una promesa viva, ¿cierto? Pregúntate por qué paso vas. Y segundo, pregúntate si ya tienes que despojarte de algo para cumplirla. Porque hay que avanzar en la promesa. De allí, Ana tuvo 5 hijos más. A veces uno se pregunta: Señor, pero ¿cómo me voy a despojar de esto? A veces Dios tiene cosas más grandes de lo que tienes ahora, o de lo que te vas a despojar en este momento. Amén. A eso yo le llamo la ruta de la promesa. Ya van. Si van bien, sí. Porque voy a hablar de otra persona ahora. Entonces los pasos de Ana ya se los dije, ¿cierto? Ahora voy a hablar de otra persona, que es José. Igualmente, José también es una historia súper conocida, que todos la hemos escuchado. Incluso creo que Chana la predicó hace 8 días y el pastor la predicó también hace 8 días. Pero yo no quiero hablar desde la sombrilla de la promesa de José. Voy a hablar desde la sombrilla de la promesa de Abraham. Entonces presten mucha atención. Génesis 37:5 dice: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Ahora, ¿por qué le voy a explicar esto? Porque todas las rutas no son iguales. La tuya es diferente a la mía, Gianni es diferente a la mía. Quiero obviamente abarcar en el tiempo que pueda. Yo solamente voy a decir 2 de las que yo encontré, pero hay muchas personas que tienen, y cada uno es único. No te puedes comparar con una persona que cumplió una promesa igual a la mía. El testimonio obviamente lo anima a uno, pero los pasos son diferentes porque son únicos y los tiempos son diferentes. Amén. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. La historia de José, ¿cuál es? Que tuvo un sueño, ¿cierto? Y empezó a decir que todos se iban a inclinar ante él. Ahora, ¿cuál fue la ruta de José? ¿Cuáles fueron esos pasos, ese cronograma? Ya. ¿Cuál fue? Primero quiero resaltar algo, y es que desde la promesa de Abraham, Dios le da una promesa a Abraham. Y es que Dios le dice casi, creo que en persona le dice: tu pueblo va a ir a otra ciudad y va a durar 400 años. Y después va a salir. Esa es la promesa. Esa es la sombrilla de la promesa. ¿Ya? Entonces, esa promesa fue cumplida ¿con quién? Con el 11º hijo de Jacob. Para mí es importante esto porque antes el primogénito era muy importante. Yo estaba viendo en Discovery Channel y decía, obviamente tratando de explicar científicamente todo, decía que al primogénito se le daba la mitad de todo, y así tuvieran 11 hijos, entre los 11 esa mitad. Entonces mira lo que Dios hace con José,
que lo cumple con el 11º hijo, no con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Así que hoy te digo, no importa que seas pequeño, grande, primero, segundo, tercer hijo, si Dios tiene un propósito contigo, lo va a cumplir. No importa. O sea, hay una palabra sobre ti de familia y tú la sigues, ¿cierto? En el pasado, pero tú eres el presente y tú la vas a cumplir. Amén. Entonces, ¿cuál fue la ruta de José? Primero el sueño, llevándolo a hoy una promesa. Muchos de nosotros, una profecía. Muchos de nosotros empezamos por ahí, ¿cierto? Con una palabra profética. Entonces José se nos parece a nosotros. O yo me parezco a José más bien. Entonces empezamos con un sueño. Empezamos con una palabra profética. Entonces dice, como segunda ruta, ¿cuál es? Primero el sueño. Y segundo, ¿cuál es? Que Dios utiliza cualquier cosa, cualquier excusa. ¿Cómo así, Samuel? Génesis 37-36 dice: mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. ¿Qué pasa? Siempre lo vemos desde el punto de vista de José. Que tal cosa, que lo vendieron, ¿cierto? Pero cuando Dios te da una palabra, amén, ya hay una palabra que es que te van a llevar a otra ciudad, o sea, Egipto. ¿Y cuál es el segundo paso? Que Dios utiliza cualquier excusa para llevarte allá. Muchas personas a veces no se enfocan desde la sombrilla de la promesa que es de Abraham. Dios usó esa venta para llevarla al pueblo, a Egipto. O sea que Dios sí estaba usando a José en ese momento, a los mercaderes, viéndolo viéndolo desde la sombrilla de la promesa de Abraham. Obviamente también es la misma de José, es la misma, pero desde la sombrilla de la promesa dice, se está cumpliendo la promesa porque van a llegar a Egipto. Amén. Entonces, generalmente uno dice, Samuel, pues yo no sé qué excusa saca Dios, ¿cierto?, para cumplir una promesa para ti. No sé qué excusa saca. Generalmente es algo muy curioso, pero sé que conmigo saca una excusa muy buena, o ha sacado excusas muy buenas para cumplir una promesa. Digamos, la que más me acuerdo, sacó la excusa de estudiar en Bogotá para venirme para acá. Esa es la que más me acuerdo. La excusa que usó Dios con José, ¿cuál fue? Que lo esclavizaran, que lo llevaran a un lugar y lo esclavizaran. Entonces, después que Dios te da una promesa, cualquier cosa puede ser usada para cumplir esa promesa. Tenlo en cuenta. Como te decía ahorita, cuando tú sigues a Dios, la ruta de Dios se impregna en ti, ¿cierto? O sea que significa que tú estás cumpliendo la ruta de Dios al final. Al final tú estás cumpliendo la ruta de Dios, no la ruta que mía. ¿Sabes? Hay personas muy orgullosas que dicen, yo estoy cumpliendo mis sueños. Dios me está ayudando a cumplir mis sueños. Ponte a pensar en esa frase en este momento con lo que te he dicho. ¿Estás cumpliendo tus sueños o los sueños de Dios en ti? Aunque a veces uno no entienda, la ruta de Dios es la correcta. La ruta de Dios es la que es. A veces duele, a veces uno no lo entiende, ¿cierto? Pero siempre es Dios cumpliéndola en mí. Entonces José iba ahí, esclavizado, pero cumpliendo la promesa. Ahora, otra cosa. Y el tercer paso de la ruta de José es que estuvo en un lugar provisional. ¿Cómo así, Samuel? ¿Tú de qué me estás hablando? Estuvo en la casa de Potifar. Es un lugar provisional porque ese no era el fin. ¿Sabes? Hay personas que hoy
están en un lugar provisional del cumplimiento de la promesa. Dios usó a esos mercaderes para vendérselos a Potifar, pero ese no era el final de José. Ese era un lugar provisional. Sabes, yo hablo mucho con mis pastores sobre mi trabajo. Hablo mucho, muchísimo. Obviamente yo no me estoy quejando, ¿no? Sino que a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta muchísimo mi empresa. He hablado con muchas personas de eso. Y yo a veces pienso, que pues, cuando yo ya salga de ahí, porque sé que es un lugar provisional. Al final yo sé, tengo en mi corazón que es un lugar provisional. Sé que no me voy a quedar siempre ahí. Pero cuando yo salgo digo, me va a doler mucho. Porque me acostumbré a las personas, porque ya son casi que amigos míos, son compañeros de trabajo. Pero hay algo que yo entendí al final y es, sé que es un lugar provisional. A veces uno no entiende que donde está uno no es para siempre. Es un lugar de paso, no es el final. ¿Sabes? Empecé a buscar en internet porque José pasa de Potifar a la cárcel, ¿cierto? Que sigue siendo un lugar provisional, porque ese no era su final. Y empecé a buscar en internet quién tenía más importancia o quién estaba más cerca del faraón, Potifar o el copero y el panadero. ¿Quién crees que estaba más cerca? Incluso busqué y decía y leí y decía, a veces hasta el copero podía influir en el faraón. Claro, el jefe de la guardia era cercano, pero hay una gran diferencia, que José trabajaba en su casa, no trabajaba ahí. Hay que entender que donde estás ahora de pronto es un lugar provisional y que Dios te va a llevar a otro lugar y te va a dar conexiones para ascenderte y llegar a ese lugar. Pero en ese lugar, y ya para cerrar, la última ruta que yo encontré de José es la paciencia. ¿Por qué la paciencia, Samuel? ¿Sabes que el copero y el panadero soñaron, cierto? Tuvieron un sueño y fueron a José para que le interpretara el sueño en la cárcel. Génesis 40:12 dice: el sueño significa lo siguiente, dijo José: las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí. Y en 3 días pasó lo que José dijo. Entonces imagínate tú estando en el lugar provisional. Ahora, espérate que me quedé. Háblanle de mí al faraón para que me saque de ese lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Imagínate tú estando en el lugar provisional y tú le dices a alguien que tú ayudaste: acuérdate de mí en 3 días, porque quiero irme de aquí. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que el copero hablara de José ante Faraón? ¿Quién sabe? 2 años. Imagínate cuando salió el copero, restituyeron al copero al 3er día y José esperando que se acordaran de él. Pasó 2 días, 3 días, pasó 1 mes, 2 meses, 1 año, 1 año y medio. Paciencia. El lugar provisional es provisional, sí, hay que entenderlo, pero así como te dije ahorita, cada paso tiene su tiempo. El lugar provisional también tiene su tiempo. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie ante la orilla del río Nilo. 2 años. Igual que Ana, en un día
prometió, hizo el voto. En 9 meses nació y en 3 años, más o menos, entregó a Samuel. José tuvo que esperar 2 años en el lugar provisional. ¿Cuántos de nosotros no nos desesperamos porque queremos la promesa, Señor, ya? Por eso es importante la paciencia y entender que donde estás hoy no es el final. Como te decía ahorita, si hoy quizás estás estancado, estancada, es un paso más y no es el final. Dios tiene cosas grandes para ti.